sociedad está un poco encaminada hacia no se sabe muy bien dónde, pero desde luego el camino que llevamos, que no tiene, parece que no tenga un objetivo concreto, no es el más adecuado, que nos estamos cargando pues lo que tenemos. El consumismo y el abandono, el exceso de toda la sociedad, que es algo que realmente me ha preocupado personalmente desde hace mucho tiempo, porque siempre encuentro en ese exceso una falta de sentido común, una falta de responsabilidad. Estamos hablando de un espacio totalmente abandonado, tanto por los habitantes que han dejado los enseres, casas, vehículos y demás en la zona donde estaban, como si hubieran de una maldición, sino que además el espacio, el entorno, está totalmente abandonado también por las autoridades y por los responsables, dado el alto coste que parece ser que tendría la regeneración de ese espacio. Para empeorar el tema, hay un río que es el más contaminado de Estados Unidos, que va a parar y desemboca en este mismo mar, con lo cual el deterioro de las aguas es evidente, el calor que hace en el desierto hace que la evaporación sea bastante alta, con lo cual la salinidad aumenta, y entre la salinidad, entre la falta de oxígeno y los productos químicos producto de los desechos de las industrias y de los campos que hay en el entorno, pues han provocado que sea un espacio realmente muerto, cuando en los años 40 estaban haciendo publicidades, incluso los actores de televisión y de cine, para promocionar este espacio que hoy está totalmente abandonado. Estábamos hablando de una zona desértica, es el desierto de Mojave. Estábamos hablando de temperaturas ya en mayo que allí son notablemente altas. Estamos diciendo también que a veces pasamos el día entero en medio de la nada sin poder abastecernos bien de las necesidades de agua, de comida y demás. Pero bueno, he hecho un trabajo, la verdad es que ha valido la pena. Esto puede pasar en cualquier sitio, si no en los mismos términos, en otros. Es una consecuencia un poco de los abusos a los que estamos sometiendo a la tierra, ¿no? Evidentemente, el que está viendo esto posiblemente no pueda hacer nada en sí mismo, pero la conciencia solo de esto, que implica a lo mejor una manera de actuar determinada, si esto se pudiera extender de manera unitaria a toda la sociedad, al final, si todo el mundo tuviéramos un pequeño aporte, algo cambiaría. Y esto es un poco la